Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy, bueno, vamos a comenzar con el seminario. El día de hoy, el expositor es el doctor Mario Alberto Ávila Gutiérrez. Rápidamente hablaremos un poco acerca de su CV y su formación académica. El doctor Ávila Gutiérrez tiene una licenciatura en química por la Universidad de Guanajuato y una maestría en ciencia de los materiales por la Escuela Nacional Superior en París, en Francia. Y el doctorado lo realizó en ciencias de materiales en la Universidad de la Sorbona, igual en París. ¿Ok? Ha realizado conferencias de investigación, faltando la que llevó a cabo en el sincrotrón de Grenoble en Francia este año. Y bueno, sin más preámbulos, el doctor Ávila nos va a hablar acerca de los efectos nanocristalinos del oro azul del siglo XXI. Adelante, Mario. Bueno, gracias, doctor. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias al doc y al CIO por invitarme a dar el seminario aquí con ustedes. Es más o menos presentar lo que hice durante el doctorado en la Sorbonne Université, en el laboratorio de Monars, desde los nanoobjetos a las moléculas y bueno, otro nombre medio raro. Entonces, vamos a hablar sobre todo de los efectos nanocristalinos del oro azul del siglo XXI, que es prácticamente los efectos nanocristalinos del cobalto en nanopartículas. Entonces, el cobalto, nos vamos a referir en el cobalto a la parte sobre, bueno, en la tabla periódica es el número 27 con un peso molecular de 58 gramos por mol. Y bueno, ¿y por qué lo queremos estudiar? Bueno, se data de que el cobalto lo están utilizando desde hace siglos. Se data desde la dinastía de la dinastía 18 de los egipcios, o sea, la nueva era egipcia, encontrando diferentes artesanías y también para las dinastías 19 y 20. Entonces han hecho estudios sobre toda la caracterización y han encontrado que utilizaron diferentes pigmentos de oro azul, uno de cobalto, utilizando cobalto metálico o óxido de cobalto, que dan estas tonalidades azules, como pueden ver. El cobalto, o el nombre de cobalto, viene dado por los duendes, por la sajones que le decían cobalt, y era debido a que cuando trataban de hacer la extracción, veían que tenían unos duendecillos, empezaban ahí a jugar con los mineros. Indicaban que dependiendo, cuando veían los mineros que era así como plata, iban corriendo por ella y cuando la sacaban, oh sorpresa, no era plata, era cobalto. Entonces, de ahí su nombre. ¿Sí? Y bueno, las propiedades, se tiene que es muy abundante y es químicamente estable y aparte sabemos que tiene propiedades magnéticas y tiene aplicaciones en diversos sectores. En el mundo, ahorita, datos hasta 2021, sabemos que hay diferentes países que hacen la producción de cobalto. Entre ellos, ¿cómo se dice? Que produce más cobalto, saca de sus minas, es la República Democrática del Congo, que es prácticamente la mayoría. Sí, pero también está Rusia, está Canadá, está Australia, un poquito Cuba, Marruecos y Sudáfrica. De la producción o la demanda de producción hasta datos del 2021, se ha visto que han incrementado, salvo el 2020 que tuvo una fuerte caída por diferentes cuestiones. Una por el SARS-CoV-2, ¿sí? La otra porque la mina más grande de cobalto en República Democrática del Congo cerró en 2019 para tener mantenimiento y abrió recientemente el año pasado. Y también, no sé si se enteraron, en las noticias salieron de que las baterías de litio dejaron de tener un auge debido a que la producción de carros eléctricos no era tan fuerte como lo era esperado, entonces se bajó un poco la producción de los ánodos de litio de cobalto. Para las aplicaciones se tiene una mayoría, se tiene un 85% en baterías de ion litio y también se puede meter a industria metálica, superalianzas o superalloys y también se mete un pequeño porcentaje en industria química, sobre todo para hacer compuestos de cobalto, sulfato de cobalto, nitrato de cobalto, etc.
Ahora, podemos diferenciar esto en el estado sólido. ¿Qué pasa con el cobalto en nanopartículas? Por ejemplo, ¿cómo se definen las nanopartículas? Como ya sabemos, las nanopartículas se pueden definir entre 1 nanómetro a 100 nanómetros, de una alta resolución superficie-volumen, y las propiedades de las nanopartículas difieren por completo de las que son en estado sólido. En particular, las nanopartículas de cobalto tienen una riqueza estructural. Tiene tres estructuras diferentes. Tiene cúbico centrado en la cara, hexagonal compacto, y uno que se llama pseudocúbico de manganeso o epsilon cobalt. De estas tres, podemos ver que los científicos, o bueno, diferentes grupos cuando hacen la síntesis de las nanopartículas de cobalto, al obtener las diferentes estructuras cristalinas, tratan de pasarlo. Si tienen un cúbico central en las caras, tratan de pasarlo un hexagonal compacto, o un epsilon cobalto puede ir a un cúbico central en las caras o un hexagonal compacto. Dependiendo el tipo de síntesis, dependiendo también cómo lo quieren hacer para hacer el proceso de la transformación de fase, etcétera, etcétera. Ahora, aquí lo que nos interesa, sobre todo en este trabajo, va a ser la fuerte anisotropía magnetocristalina que tiene las nanopartículas de cobalto, en especial lo que es con la estructura cristalina cúbica central en las caras y hexagonal compacto. ¿Sí? Ambas son ferromagnéticas, pero a comparación, la cúbica central en las caras, esta tiene, digamos que la cara fácil de fácil alimentación es la 111, pero sobre todo favorece lo que es la cara 11, que es esta azul que se encuentra aquí, es, digamos que la más difícil para poder magnetizar. Entonces, también se tiene la estructura hexagonal compacta, se encuentra aquí, que en el eje C, que se encuentra aquí en el centro de esta flecha roja, es la de fácil magnetización para poder hacer los estudios. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, para la formación de nanopartículas hay diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos más estudiados o que más se acopla a lo que se ha estado estudiando ahorita en los últimos años es el mecanismo de Lamer, en el cual propone tres etapas. Una primera etapa donde se hace la producción de monómeros o la producción de átomos, una concentración de los átomos o los monómeros metálicos, y cuando se llega a una cierta concentración máxima, empieza a haber una nucleación entre estos monómeros y se sigue fabricando se siguen produciendo estos monómeros metálicos cuando se están todavía obteniendo esta nucleación. Llegando a una concentración mínima de estos monómeros y haber tenido ya las primeras nucleaciones, empieza un crecimiento de las nanopartículas. Es bien importante especificar que la etapa 2, que es la nucleación, y la etapa 3, que es el crecimiento, deben ser completamente diferentes, deben estar completamente separados. Entonces, para poder tener una mejor producción de nanopartículas en general. Sabemos que hay diferentes tipos de métodos, métodos o acercamientos físicos, que le llamas el top-down, que viene desde, vamos a decirlo, una roca y lo queremos hacer hasta nanopartículas, o vamos a hacer el bottom-up, que son acercamientos químicos, que le llaman también de Lego, que van desde lo más pequeño para ir haciendo algo más grande. En este caso nos vamos a enfocar en los métodos químicos y vamos a ver dos tipos de métodos. Uno que es la separación química, separación física, en donde tenemos aquí el precursor que se encuentra dentro de una micela y tenemos un reductor que se encuentra en otra micela. En estos, cuando se intercambian, ¿sí? Cuando estas dos micelas se intercambian, empiezan a mezclarse tanto el precursor con los reductores y esta micela se empieza a formar como si fuera un nanoreactor. Y dentro de este nanoreactor se empiezan a formar lo que es la nucleación en esta parte y empieza después lo que es el crecimiento de las nanopartículas. También se tiene una separación cinética. Aquí es completamente diferente. Se tiene normalmente lo que más se utiliza es uno que se llama hot injection. Lo que hacen es que los precursores, ¿sí? Los precursores
tanto el precursor como el reductor se encuentran separados en un matraz de bola diferente y van calentando lo que es la parte del solvente. El solvente se calienta a 200, 230, 300 grados y en un momento dado inyectan lo que es el precursor junto con el reductor. En esta parte de la reducción, este hot injection, empiezan a formarse estos monómeros metálicos al instante y en un momento dado empiezan a hacer la nucleación de estos monómeros metálicos y después de un tiempo, después del tiempo de la reacción, empieza a haber este crecimiento de partículas. Esto es bastante utilizado para nanopartículas de cobalto, de oro, de plata, me parece de níquel. Entonces, bueno, en este caso vamos a ver el proceso de las micelas inversas, que se utiliza a partir de un precursor de cobalto AuT2 en isoctano. Se utilizó isoctano debido a que algunos estudios llevados a cabo por mi compañero de doctorado, el doctor Constanzo, empezó a checar sobre la solubilidad de Hansen. Esta solubilidad de Hansen podíamos determinar que debido a la interacción de AuT-AuT, es decir, de los ligantes que están alrededor del cobalto 2, como el precursor, cambian por completo si se tienen diferentes solventes. Ya sea, se tiene, por ejemplo, con isoctano se puede tener unas nanopartículas finales de tamaño de 7.7 nanómetros, y si se utiliza sileno se puede obtener nanopartículas de 3.9. Utilizando la ecuación de la solubilidad de Hansen, podemos calcular con los diferentes tipos de solventes, hexano, octano, isoctano, decano, cómo van a ser las nanopartículas en la síntesis hasta el final. ¿Sí? Acá esta síntesis micelar se lleva en 4 procesos. Un proceso de reducción, se tiene el isoctano, se diluye todavía más en isoctano, se diluye un poquito en agua, y lo que se hace primero hay una reducción. Entonces se añade un poquito de borhidruro de sodio, el cual se agita enormemente para poder romper la micela y empezar a hacer la producción de monómeros. ¿Sí? Una vez que se deja durante cierto tiempo para tener esta nucleación de los monómeros, hacemos una extracción, el cual se hace con ácido dodecanoico o ácido láurico, el cual extrae lo que es los ligantes del AOT, y el ácido dodecanoico empieza a cubrir la superficie de las nanopartículas que están creciendo. Finalmente se hacen diferentes lavados para poder quitar el exceso de ácido dodecanoico y el exceso del AOT, para después finalmente hacer una suspensión en hexano. Es importante utilizar hexano, o también se puede utilizar decano o octano, pero de los resultados vistos anteriormente con el tolueno veíamos que las nanopartículas precipitan por completo. También tenemos que tener en cuenta más adelante que la longitud de la cadena del ácido dodecanoico es de 2 nanómetros y que tiene el ácido carboxílico, tiene un enlace covalente con la superficie de la nanopartícula de cobalto debido a un enlace de quimisorción. A tomar en cuenta de este tipo de síntesis, es una síntesis muy sensible, dura más o menos entre 4 y 5 horas, y debemos de tener una temperatura exacta o más o menos lo más parecida, 24 a 22.4. Si no, la suspensión, las nanopartículas no dan la talla o no sirve para nada la síntesis. El borhidruro tiene que tener exacto 20 minutos y debe de ser el mismo lote por lo general. Y también el ácido dodecanoico se debe de poner, la solución es una solución molar de 1 molar, y se deja de exoxigenar esa solución durante una noche. Entonces toda la preparación de los reactivos se hace al menos un día con anticipación. Y bueno, también la agitación durante lo que es la reducción debe ser precisa durante segundos. Y bueno, al final, y una de las cosas más complicadas a hacer es el precursor, que es una columna de intercambio catiónico, en el cual al final se lleva más o menos entre 3 y 4 días.
La síntesis que se obtiene de esta micelas inversas se tiene una nanopartículas de cobalto más o menos 6.5, con una dispersión en talla entre 11 y 12%. Esto es importante, ya que si se sobrepasa para ir a 3 o 14%, las nanopartículas ya no funcionan para lo que se requiere hacer. Ahora, haciendo la difracción electrónica, podemos ver que se tiene una nanocristalidad cúbica centrada en las caras. Es decir, vemos aquí un anillo interno que es la cara 111 y se tiene un anillo externo característico de la cara 220. Vemos aquí que estas líneas son completamente difusas, por lo tanto, podemos determinar que estas líneas, al ser difusas, no presentan una buena cristalinidad y lo podemos considerar que es un nanocristal amorfo. ¿Sí? Si haciendo la caracterización por microscopía electrónica de transmisión a alta resolución, podemos ver que no podemos ver ningún plano, por lo tanto es una nanopartícula que es policristalina. Por otra parte, hacemos la comparación con otro tipo de síntesis que nos da otro tipo de nanopartícula con diferente nanocristalidad, la cual es a partir de es organometálica, pero es a partir de una dismutación orgánica. ¿Sí? Entonces, en esta parte se tiene el sistema, el cual se pone el trifeniltrifosfina de cobalto con cloro y 10 mililitros de oleamina. Se deja en agitación magnética en una atmósfera inerte, en este caso nitrógeno, a una temperatura de 230 grados por 1 hora. Después de un ciclo de lavado y de dispersión en tolueno, se tiene esta suspensión coloidal. También tenemos que ver que la longitud de la cadena de la oleamina es alrededor de 4.1 4.2 nanómetros. Ahora, el mecanismo que se tiene en esta dismutación es bastante interesante. Partimos de un cobalto 1, en el cual se tiene una dismutación para pasar a un cobalto 2 y también se tiene un cobalto 0, los cuales son dos tipos de complejos. El cobalto 0, en este tetrafenilfosfina de cobalto, uno de los feniles empieza a hacer un intercambio con la amina, sale, entra, lo cual le da estabilidad a la reacción para que empiece a hacer lo que es la nucleación y el crecimiento de las nanopartículas, el cual se tiene después de los lavados, se tiene un precipitado en solución. Aquí es importante recalcar que tenemos que tener una oleamina, el cual se ancla a la superficie de las nanopartículas con un enlace tipo de fisorción. Es completamente diferente a lo que es la quimisorción, en los cuales los enlaces son más débiles. También debemos de tener en consideración la pureza de la oleamina. Hay diferentes estudios que indican que si se trabaja con una oleamina de 90%, podemos tener una mezcla de la oleamina cis, una oleamina trans de 3 a 1, o de 1 a 1, perdón. Pero si se trabaja con una de 70%, se tiene una proporción de oleamina trans de 3 a 1 de la oleamina cis. Entonces, por lo general, este tipo de estudios, lo que llevamos será tratar de trabajar con oleamina de 90%, burbujeada en argón al menos 24 horas antes. Entonces, para poder favorecer la síntesis de las nanopartículas. Este tipo de cosas, bueno, se burbujea en argón. La trisfenilfosfina era fabricado en otro laboratorio, en el laboratorio del profesor McPetty en Francia. Y también la temperatura que tenemos aquí de la síntesis era de 230, pero la diferencia que hay entre el baño de arena y la solución en sí era de 40 grados y finalmente era una temperatura de reacción de 190 grados. Bueno, en este caso las nanopartículas se tiene una talla media de 9-10 nanómetros, una dispersión en talla entre los 8 y 10%, que se reduce a comparación de las micelas inversas.
Haciendo la difracción electrónica en microscopía electrónica de transmisión, podemos ver que tenemos una nanocristalinidad hexagonal compacta. Esto quiere decir que tenemos 3 anillos característicos internos, ¿sí? Y tenemos un anillo característico en medio entre los otros 3 anillos externos. No podemos ver que hay un anillo interno donde está esta cosa como blanca. No se ve un anillo indicando que no hay una oxidación de las nanopartículas y que la oligoamina está cumpliendo su deber en mantener la nanopartícula estable. Haciendo la microscopía electrónica de transmisión a alta resolución, podemos ver aquí los planos cristalinos de la nanopartícula. En este caso, es el plano cristalino 100. Entonces, tenemos en comparación las nanopartículas de cobalto cúbicas entre las caras, que son amorfas, y tenemos otra nanopartícula hexagonal compacta, que es monocristalina, y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, una de las cosas que tuvimos que hacer con la última síntesis era una optimización de este tipo de síntesis. Como ya hemos visto, el mecanismo de la formación de nanopartículas consta de 3 etapas. La formación de monómeros metálicos, la nucleación de estos monómeros metálicos y finalmente el crecimiento de las nanopartículas. Pero hay diferentes investigadores o grupos científicos que están proponiendo una 4ª etapa que le llaman la maduración de Osborn, el cual consiste en el crecimiento el crecimiento de las nanopartículas a partir de la disolución de las partículas más pequeñas. Esto quiere decir que las partículas más pequeñas se vuelven a disolver en monómeros metálicos y empiezan a entrar en lo que es las nanopartículas más grandes. O viéndolo un poquito más vulgarizado, las nanopartículas grandes se las comen durante el tiempo. ¿Sí? Entonces lo que quisimos hacer era un envejecimiento, a tratar de hacer esta maduración de Osborn con un envejecimiento durante el enfriamiento de la solución que pasa de 190 grados a 25 grados, ¿sí? Antes de la extracción. Esto quiere decir antes de echarle etanol para extraer lo que es el exceso de oleoamina antes de tener y a ponerlas en tolueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo hacemos a 1 hora? A 1 hora podemos ver que tenemos una doble populación de nanopartículas. Tenemos más o menos 8 nanómetros con nanopartículas que van entre los 6 y 4 nanómetros y una alta dispersión que es de 16%. Si lo dejamos 17 horas, la talla de las nanopartículas aumenta más o menos a 9 nanómetros con una dispersión entre 9 y 10%. Finalmente, si lo dejábamos durante 24 horas, es decir, terminamos a las 8 de la mañana y lo dejamos hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, podemos ver que la dispersión en talla disminuye, en este caso son 10%, pero me tocó ver casos de 8%, con una talla alrededor de entre los 9 y 10 nanómetros. Entonces, también tuvimos que hacer diferentes tipos de procesos para mejorar en este caso. Ya vimos el envejecimiento, ahora tuvimos que ver la extracción del exceso de oleoamina. En un primer caso hicimos una extracción por etanol, el cual aquí teníamos que tener cuidado. Un exceso de extracción de oleoamina por etanol, por el lavado del etanol, podía hacer que la oleoamina, debido a que tiene un débil enlace con la superficie de las nanopartículas, podía quitarse toda y empezar a tener aglomeraciones de las nanopartículas. Por lo tanto, se propuso este método obteniendo esta doble populación de las nanopartículas. Nanopartículas de 2 nanómetros a nanopartículas de 8 o 9 nanómetros. Se piensa que las nanopartículas más pequeñas son liberadas de las nanopartículas cuando se lava el primer lavado de las nanopartículas de oleoamina. Las nanopartículas que se encuentran ancladas en esta oleoamina, incrustadas dentro, se pueden liberar y pueden tener podemos decir que tenemos esta formación digamos que el proceso de maduración ya no es al 100%, sino que las nanopartículas se quedan ancladas ahí
en la superficie de la oleoilamina, y cuando hacemos el lavado de la oleoilamina se tiene estas nanopartículas que se liberan por completo. Entonces tenemos esta doble populación. Otro proceso que empezamos a hacer fue a partir de los trabajos de mi compañero de doctorado, Anthony, el cual utilizaba, en vez de utilizar 10 mililitros de oleoilamina, se hacía una mezcla de tetradecano con oleoilamina de 9:1. También se determinó que por el mecanismo que se tiene anteriormente visto, vemos que la oleoilamina es más que nada un estabilizador de la síntesis y no es un reductor para pasar debido a la desmutación. Entonces, en este caso tenemos que las nanopartículas son mucho más limpias, empiezan a haber formación 2D entre ellas, y tenemos alrededor una talla de entre 8 y 9 nanómetros, una dispersión en talla de 9%. Igualmente, para comprobar que es hexagonal compacto, ¿no?, de la nanocristalinidad, hacemos la difracción electrónica y podemos ver los 3 anillos internos característicos, los 3 anillos externos característicos y un pequeño anillo entre estos 3 anillos en la parte del medio. Para poder medir lo que es el ferromagnetismo, el comportamiento magnético de estas nanopartículas, vamos a tratar se tiene que hacer diferentes mediciones. Una es el superparamagnetismo, el cual se trata de ver entre el comportamiento ferromagnético y el comportamiento superparamagnético de estos materiales. A bajas temperaturas, todos estos materiales tienen un comportamiento ferromagnético. Esto quiere decir que todos los espines o los momentos magnéticos se encuentran paralelos unos con otros, ¿sí? Al aplicar un campo magnético y una temperatura, empiezan a tener una batalla entre el campo magnético y la temperatura, y empiezan a tener esta elevación. En un momento dado, se tiene que romper esta barrera que es la temperatura de bloqueo, o la temperatura Kb, que es igual a 25 de la constante de Boltzmann por la temperatura. Se tiene que, si las nanopartículas la temperatura sobrepasa lo que es esta barrera, que es la temperatura de bloqueo, las nanopartículas pierdan esta paralelidad entre ellas y empiezan a moverse aleatoriamente todas. O sea, no se mantienen en orden, pierden este orden entre ellas y lo que le llaman superparamagnetismo. Para poderlo medirlo se utiliza un estilo que se llama Zero Field Pult, el cual lo primero que se hace es bajar la temperatura del material hasta 3 Kelvin y una vez aplicando el campo magnético se empieza a aumentar la temperatura. Se llega a la temperatura de bloqueo, y una vez pasando la temperatura de bloqueo, se vuelve a enfriar aplicando campo magnético y se vuelve a calentar aplicando campo magnético. Entonces tenemos esta primera parte que es enfriando sin campo magnético, y después es haciendo la medición con enfriando, pero ahora aplicando campo magnético. Y lo que nos interesa es esta temperatura de bloqueo o esta barrera energética para determinar si tiene un comportamiento ferromagnético o un comportamiento superparamagnético. También otra forma para poder ver el comportamiento ferromagnético es por una histéresis. Esta histéresis podemos ver lo que es la histéresis magnética, podemos verlo por la saturación, la magnetización de saturación. En este caso, partimos de cero, llegamos hasta la magnetización de saturación, en donde todos los momentos magnéticos se saturan todos paralelos, unos estando en orden. Luego se le quita el campo magnético aplicado y se determina la magnetización remanente. Esto quiere decir hasta dónde estos momentos magnéticos se mantienen en orden unos con otros. Para poder determinar, para poder pasarlo en el sentido contrario, se utiliza un campo magnético en sentido contrario. En este caso estamos aplicando 5 teslas, ahora tenemos que aplicar menos 5 teslas para irnos al sentido contrario, y vemos lo que es la fuerza coercitiva.
Es esta fuerza que necesitan los momentos magnéticos para voltarse del otro lado. Entonces lo que nos interesa aquí son momento magnético, el ms, momento de saturación, el momento remanente y finalmente la fuerza coercitiva. Y dependiendo la apertura de esta histéresis, podemos determinar si es ferromagnético o superparamagnético. En el caso de las micelas inversas, es decir, nanocristalicidad cúbica centrada en las caras de una talla de 7 nanómetros, tenemos que ver primero su ferromagnetismo, el diámetro crítico superparamagnético, el cual está dado por esta ecuación, y por el volumen con esta ecuación. Sabemos que la constante de isotropía magnetocristalina para cúbica centrada en las caras es de 2.7 por 10 a la 5 joules sobre metro. Haciendo estas ecuaciones podemos determinar que para cúbica centrada en las caras el diámetro crítico es de 8.9 nanómetros. En nuestro caso tenemos nanopartículas entre 6 y 7 nanómetros, las cuales están por debajo de este diámetro crítico, por lo tanto van a tener un comportamiento más superparamagnético de temperatura ambiente, en el cual se tiene de 80 Kelvin. Haciendo también histéresis podemos ver que a 300 Kelvin no presenta esta apertura, pero a 3 Kelvin, a temperaturas muy bajas, tenemos esta apertura de 1090 Ørsted, o también lo podemos decir como Gauss. Hay que recordar que un Ørsted o 1 por 10 a la 4 Ørsted o 1 por 10 a la 4 Gauss es un Tesla. Si nos vamos a la otra, que son las nanopartículas obtenidas con nanocristalidad hexagonal compacta, una talla de 9 nanómetros, podemos ver igual, podemos determinar su diámetro crítico a partir de la constante anisotrópica de 4.1 por 10 a la 5 joules sobre metro cúbico. Determinamos que tenemos un diámetro crítico de 7.8 nanómetros. Hacer la comparación con las nanopartículas obtenidas de 9 nanómetros, podemos ver que se tiene un comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente. Esto quiere decir que la temperatura de bloqueo, en este caso, lo obtuvimos más allá de 350 Kelvin, que es más allá de la temperatura ambiente. Esto está muy interesante. Y es ferromagnético tanto a temperatura a 300 Kelvin como a temperatura ambiente, como vemos esta apertura. Vemos una pequeña apertura aquí a 3 Kelvin y una segunda a 300 Kelvin, sí, 300 Kelvin en esta parte. Y vemos que la fuerza coercitiva baja, pasamos de 1166 Ørsted a 122 Ørsted. Bueno, también empezamos a ver la anisotropía magnetocristalina. O sea, ya vimos cómo se comporta la nanocristalinidad en los estudios ferromagnéticos. Ahora vamos a ver un poco sobre la anisotropía magnetocristalina. En este caso queremos hacer una interacción de intercambios entre materiales antiferromagnético y ferromagnético. Sabemos que las nanopartículas de cobalto son ferromagnéticas. ¿Sí? Ahora queremos hacer crecer una capa de óxido alrededor de ellas que se comportan como antiferromagnéticas. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si sacamos nuestra lupa, podemos ver cómo el comportamiento de los momentos magnéticos se encuentran todos aleatorios. Aplicando un campo magnético y también utilizando lo que es la temperatura de Nil, eso quiere decir quitando, si mal no recuerdo, es para hacer los paramagnéticos los materiales, lo que hace es que cuando la temperatura de Nil es inferior a la temperatura ambiente, los momentos magnéticos se forman. En el ferromagnetismo los momentos magnéticos se encuentran unos paralelos a otros, bien ordenaditos, y en el antiferromagnético se cuentan que los momentos magnéticos se encuentran en una dirección, los siguientes en otra dirección, y así sucesivamente. Si la temperatura de Nil es inferior a la temperatura ambiente, podemos ver que en la frontera entre estos dos materiales, antiferromagnético y ferromagnético, vemos que los espines se encuentran, tanto uno como el otro, se encuentran en la misma dirección. Entonces, una vez, esto es aplicando el campo magnético, pero
Ahora lo que nos interesa aquí es estudiar qué pasa si queremos aplicar un campo magnético en sentido contrario. Entonces, los momentos magnéticos de la parte ferromagnética tratan de moverse e irse hacia el otro lado. Tratan de moverse, tratan de irse en sentido contrario. Pero aquí, ¿por qué no se pueden mover estas también en los antiferromagnéticos? Si la anisotropía antiferromagnética es bastante elevada, se van a mantener fijos. Ahí se van a quedar, no se van a mover. Pero lo que van a hacer es que van a impedir que los momentos magnéticos del ferromagnético no los impidan que se muevan, que se vayan hacia el otro lado. Para poder medir vamos a hacer igual, ¿no? Lo vamos a hacer por una histéresis y vamos a ver un deslizamiento hacia la izquierda, que es lo que se espera. Para este tipo de estrategias, para poder hacer lo que son las nanopartículas o los core shell de cobalto, óxido de cobalto, lo pueden hacer por diferentes técnicas: pulse laser ablation, chemical vapor deposition. Utilizan muchos la reducción del óxido de cobalto, del CO3O4, al monóxido de carbono, el monóxido de cobalto, o también se puede hacer con una difusión de oxígeno calentándolo a 180 grados. Pero aquí se propone, entre los trabajos de mi compañero Salvatore y de mi parte, se proponen diferentes estrategias. En el primero se utilizaron, a partir de las nanopartículas de cobalto cúbicas entregadas en las caras, se presentaron 3 estrategias. La primera era hacer una oxidación en solución, esto quiere decir una difusión de oxígeno durante 5 minutos y se deja esta solución durante 12 días a 25 grados centígrados. Podemos ver aquí las nanopartículas iniciales en la foto de la izquierda, en la micrografía de la izquierda, y en la micrografía de la derecha empezamos a ver cómo la capa de oxígeno empieza a crecer alrededor de ella. Una segunda estrategia fue utilizar un poco de amina en este tipo de materiales, ya que estas nanopartículas de cobalto cúbicas centradas en las caras tienen alrededor ácido carboxílico, el ácido dodecanoico, lo que puede impedir la formación de esta capa de óxido alrededor de esta nanopartícula. Todo lo que trataron de hacer era un intercambio, un exchange, un cambio de ligante, pasar de ácido carboxílico a una amina. Entonces, se hizo una solución coloidal, pasar de ácido carboxílico a una amina, utilizando el mismo protocolo de la difusión de oxígeno y durante 12 días a 25 grados centígrados, y luego se hizo un depósito en una rejilla TEM y se hizo una calcinación en una estufa, la cual está acoplada a un tanque de nitrógeno durante 15 minutos. Podemos ver aquí, por la micrografía de la parte superior, que ya empezamos a tener esta formación del óxido alrededor del corazón metálico, pero por la microscopía de alta resolución podemos ver en la parte del medio vemos el corazón metálico bien cristalino, pero debido a esta cocción que tenemos, pasamos de cúbicas entre las caras a hexagonal compacto, bien monocristalino, pero no se aprecia muy bien lo que es la capa de óxido. ¿Sí? Una tercera estrategia que se estuvo utilizando era un recocido en solución. Lo que quiere decir, se añadía un exceso de ácido decanoico a la solución inicial, para la cual se ponía en este matraz de bola y se calentaba a 350 grados, más o menos, y para hacer primero el pasar de cúbicas centradas en las caras a una anacristalidad hexagonal compacta. Luego que habíamos pasado esto, se ponía en una rejilla y se dejaba en el horno a 300 grados centígrados durante 15 minutos. Los resultados, podemos ver aquí la comparación entre las nanopartículas en la parte superior, las nanopartículas nativas, pasando a estas nanopartículas que ya tienen el óxido,
Y haciendo la microscopía de alta resolución, vemos ya las caras cristalinas o monocristalinas de las nanopartículas de cobalto debido a esta transición de fase a hexagonal compacta, pero no se alcanza a apreciar muy bien lo que es la capa de óxido. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo los estudios magnéticos, vemos por primero las diferentes estrategias de temperaturas de bloqueo diferentes. La primera da alrededor de 100, la segunda da alrededor de un poquito antes de 100 y la tercera nos estamos pasando a 150 Kelvin. También debemos de recalcar varias cosas. Si las CFC que le llamamos tienen un pico o una cresta muy delgada, quiere decir que las nanopartículas son bastante dispersas. Pero si se tiene esta cresta que es bastante amplia, quiere decir que las nanopartículas durante el estudio se aglomeraron. ¿Sí? Entonces, también vemos aquí por la histéresis, las diferentes histéresis, tanto las rojas, la negra es el estudio inicial y la roja es el estudio después de haber sido oxidadas, que no se tiene este desplazamiento a la izquierda como se estaba esperando. Este tipo le llamamos exchange bias. No hay una interacción entre el material ferromagnético y antiferromagnético que estábamos comentando. Entonces, y lo podemos ver aquí. Podemos ver que debido a la nanocristalidad amorfa inicial de las nanopartículas cúbicas entrarán las caras y después pasamos a una nanocristalidad hexagonal compacta que es monocristalina, aquí tenemos un efecto de la nanocristalidad. Entonces, debemos de considerar qué pasa si empezamos con una nanocristalidad ya hecha que sea monocristalina. Y fue lo que empezamos a hacer con las nanopartículas de cobalto sintetizadas en hexagonal compacta sin tener antes otro proceso, que es en este caso lo hicimos por una saturación de oxígeno durante 5 minutos en el volumen muerto y después se dejó la difusión de este oxígeno durante un ratito, media hora, 2 días, 4 días, 5 días. Podemos ver aquí la diferencia entre las nanopartículas nativas y también a media hora después de esta difusión. Podemos ver que a media hora las nanopartículas empiezan a presentar esta oxidación. Y vemos cómo pasan de tener más o menos un diámetro de 6 nanómetros, empiezan a tener un diámetro, empiezan a formarse esta capa. Esta parte, el histograma azul es más o menos el diámetro total de las nanopartículas y el histograma rojo es el diámetro del corazón metálico. Entonces vamos a ver cómo va descendiendo, uno desciende y el otro aumenta a 2. Y vemos aquí la diferencia. Vemos la diferencia de los 7 anillos característicos del cobalto hexagonal compacto. Y cuando hacemos la oxidación, vemos que tenemos aquí los anillos característicos de un core shell cobalto hexagonal compacto, óxido de cobalto. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo hacemos a 2 días? A 2 días empezamos a ver que estas nanopartículas empiezan a crecer, estos core shells empiezan a crecer, el corazón metálico empieza a disminuir y la capa de óxido empieza a aumentar. Y lo podemos ver aquí por la microscopía de alta resolución. Con la nanopartícula de cobalto, ¿sí?, nativa, podemos ver los planos 002 y 100. Y aparte podemos ver aquí de la micrografía derecha, podemos ver bien el corazón metálico, como es aquí su capa. ¿Sí? Los planos 002 y 110, pero también vemos que la capa de óxido que está alrededor de este corazón metálico también empieza a presentar cristalinidad y lo vemos en la cara 111. Bueno, hay varios estudios que dicen que este crecimiento epitaxial puede ser debido a la cara 111 o a la cara 100, pero bueno, está interesante verlo. Y bueno, ¿qué pasa después? Durante 4 días. Después de 4 días vemos que las nanopartículas
se estabilizan, empiezan a tener esta autoensamblaje en la rejilla TEM, ¿sí? Y tenemos una organización. Ahora, para poder hacer la medición del exchange bias, ver si tenemos esta interacción antiferromagnético-ferromagnético, hacemos el estudio. Entonces, a partir de las nanopartículas que estuvieron en 4 días, lo podemos ver aquí, bien el corazón metálico en el centro y alrededor de la capa de óxido. Por lo tanto, tenemos que hacer este enfriamiento sin campo magnético, como ya lo hemos discutido, y después se tiene un enfriamiento en el campo magnético, 5 Tesla. Podemos ver que en la gráfica verde es la histéresis de las nanopartículas de cobalto normales, bueno, digamos sin enfriamiento, y cuando se hace el enfriamiento con el campo magnético, podemos ver que en la histéresis rojo tenemos un desplazamiento hacia la izquierda bastante remarcado. Entonces, podemos probar que por esta ecuación del exchange bias, la fuerza coercitiva del exchange bias, podemos determinar que tenemos este desplazamiento debido a la interacción de los espines o de los momentos magnéticos ferromagnéticos que están interactuando, tratando de irse en sentido contrario con los antiferromagnéticos. ¿Sí? Bueno, en resumen, tenemos de los core shell, podemos ver de las síntesis obtenidas a partir, bueno, así son una parte es nanopartículas obtenidas hexagonal compacto desde el inicio y después se oxidan, y las otras que son cúbicas entradas en las caras desde un inicio y son transformadas a hexagonal compacto, tenemos ciertas diferencias. Podemos ver que si son al inicio, que es la anacristalidad inicial que obtenemos en la síntesis, y las otras no, podemos ver una diferencia debido a esta histéresis o este intercambio de interacción entre esos espines. Y es bastante remarcado porque en una, las cúbicas entran en las caras nativas que después pasaron a hexagonal compactas, no se ve este desplazamiento de la histéresis. En cambio, estas nanopartículas en hexagonal compacta que pasan, que se oxidan, sí tenemos este desplazamiento en la histéresis. Entonces, podemos determinar que se tiene un efecto nanocristalino bastante remarcado entre unas y otras. Pero, ¿qué pasa si este efecto nanocristalino también se puede presentar en... ¿Cuánto queda? ¿10 minutos? Se puede presentar también en la formación de supercristales. ¿Qué son los supercristales? Son interacciones que hay entre interacciones de atracción tipos de Van der Waals entre los corazones metálicos y repulsivas debido a la interdigitación de las cadenas de surfactantes y lo que hace el favorecimiento de estas organizaciones. Para poder hacer estas supercristales, tenemos a la izquierda tenemos un cristal coloidal y a la derecha tenemos una película supercristalina. Podemos hacerlo por dos métodos diferentes. Esta película supercristalina es debido a una evaporación, entonces tiene un depósito de capa por capa de las nanopartículas, y por la otra los cristales coloidales se hace a partir de una floculación, es decir, las nanopartículas ya se pueden se utilizan como las primeras semillas, y de ahí empieza esta formación de los nanocristales a tener este cristal coloidal. ¿Sí? Pero es más que nada es un efecto de la nanocristalidad, o es un efecto del ligante-ligante, solvente-ligante, etc. Entonces, lo que se trató de hacer aquí era hacer una primera parte, una evaporación para hacer las películas supercristalinas. Vemos aquí por esta película, ya vista desde arriba, se tiene que es esta cosa blanca son el ácido dodecanoico que no se alcanzó a evaporar, y también se tiene unas fracturas debido a los procesos de evaporación en los últimos momentos. Por los estudios de GISAX, ¿sí? Se puede determinar que tenemos una organización interna de las nanopartículas de tipo cobalto, de tipo cúbica centrada en las caras, debido a que se tiene el punto 1 aquí, en
sí, digamos, del detector, y vemos el punto 2 y 3, que son puntos característicos del cúbico central en las caras. ¿Qué pasa si lo hacemos con las nanopartículas de cobalto con nanocristialidad hexagonal compacta? Vemos aquí que al inicio, si lo tenemos con una síntesis de 100% leilamina, vemos que la leilamina prácticamente influye en la organización de las nanopartículas y no tenemos algo bien. Y si lo utilizamos con hacemos los diferentes procesos utilizados, es decir, los dos lavados, empezamos a tener estructuras y los estudios de SEM de alta resolución, podemos ver que las nanopartículas, al menos en la superficie, empiezan a tener un orden. Podemos determinar, debido a los ángulos que están aquí de la organización, podemos determinar si es cúbica central en las caras o hexagonal compacta, pero lo mejor de todo sería hacerlo por G-Sax. Y finalmente, si haciendo la síntesis por tetradecano, también se tienen las películas supercristalinas, pero ya empiezan a tener al menos morfologías bastante distintivas, como tipo trapecios y triángulos. Queríamos hacer también si hay un efecto en el solvente, entonces pasamos las nanopartículas de cobalto hexagonal compacto, lo pasamos de tolueno, lo pasamos a hexano, empezamos a ver que son completamente diferentes a las obtenidas por el cúbico central en las caras, pero empiezan a tener estos como tipo islotes, y debido a con la síntesis tetradecano-leilamina, empezamos a tener la favorización sobre todo de este tipo de cristales que son completamente diferentes a este tipo. En este caso no vimos un efecto más de la nanocristalinidad, vimos más que nada un efecto de interacción solvente-ligante, ligante-ligante. Y bueno, finalmente, antes de terminar, también hemos tratado de hacer materiales, digamos, aplicando un campo magnético para hacer estas ensambles de líquidos, poniendo un imán durante la evaporación. Entonces, aplicando con nanopartículas de cobalto cúbicas entre las caras, podemos tener estos como pilarcitos, más o menos de 2 micrómetros de largo y con una altura más o menos de 0.5 micrómetros, y tenemos estos pilares que debido a la evaporación se caen o se pueden mantener, ¿sí? Y haciendo el G-Sax podemos determinar que se tiene una estructura interna cúbica central en las caras, y debido a digamos que las distancias interpartículas o entre las nanopartículas es de 2.8 nanómetros. Aquí no sé si alcanza a apreciar, pero esto es por CENFEG, y podemos ver cómo las nanopartículas empiezan a tener así, están bien ordenaditas unas con otras. Lo tratamos de hacer a partir con las nanopartículas de cobalto hexagonal compacto, con la mezcla de tetradecano, utilizando tolueno. Vemos aquí, no se aprecia muy bien, está un poco gris, pero tenemos igual estas columnas, pero se mantienen bastante, digamos que se mantienen, no hay un efecto de evaporación debido a que el punto de ebullición del tolueno es mucho más elevado que el hexano, pero si lo hacemos con el hexano, vemos que estas columnas se caen, no se mantienen, y esto es más por efecto de la evaporación, y se tienen como si fueran unas plantitas, unas columnas. Mantienen estos patrones para un lado, para el otro, se van quebrando de unos a otros. Entonces, aquí podemos determinar que no hay un efecto de nanocristalinidad, sino más que nada una interacción solvente-ligante, solvente-solvente, ligante-ligante. Y bueno, finalmente, gracias. Le doy gracias al doctor Patiño por haberme invitado y aceptarme aquí en el CIO y en el Laboratorio de Nanofotónica y Materiales Funcionales, a mis compañeros de postdoc y ahí del laboratorio, Javier, Adrián, Adán, Diana y a Lucía, y a otros estudiantes que han estado con nosotros. Y bueno, tengo que agradecer a mi ex tutora del doctorado, Isabel Isieki y Christophe Petit, y bueno, las otras colaboraciones que he tenido. Y muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, espero poder contestárselas.
Bueno, gracias Mario por tu presentación. Y bueno, abrimos el foro para preguntas. Ya sabes la mecánica, si alguien tiene preguntas, puede escribirlas en el chat o bien preguntarle directamente a Mario, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta? A mí me gustaría hacerte una pregunta, Mario. Sí. En en aplicaciones palpables, ¿nos podrías comentar un poquito en qué se utilizan ese tipo de nanopartículas de cobalto? Ya, una de las aplicaciones de Cobalt lo quieren hacer mucho para hipertermia. Pero aquí la que es decir hipertermia, es decir, meter estas nanopartículas dentro del cuerpo, hacerlas poder ponerles un campo magnético y por la vibración de estas nanopartículas por el campo magnético es tratar de destruir los tumores cancerígenos. El problema del cobalto es que es muy tóxico y también no ha habido como estudios, no saben cómo poner, por ejemplo, un polietilenglicol alrededor de él para poderlo meter en el cuerpo. Otra de las aplicaciones que se quieren utilizar es el guardar lo quiere decir que los discos duros, humanos, los discos duros, debido al calentamiento, pueden perder esta parte. Lo que se están haciendo es utilizar materiales que son ferromagnéticos a altas temperaturas, más allá de la temperatura ambiente, y que se mantienen magnéticos paralelos. Entonces, quieren hacer este tipo de discos. La idea era guardar información en una pulgada cuadrada. Entonces, cada partícula se debería funcionar como un bit de información. Es lo que estamos ofreciendo. Cuestiones de costos, Mario. Sí. ¿Qué tan costosas son estas cintas? ¿Vale? En cuestiones de costos. Costos. Va a depender. Depende mucho del tipo de síntesis. Este tipo de depende si, por ejemplo, los costos utilizando síntesis, por ejemplo, pulse rapid evolution o chemical vapor deposition, que están equipos que son muy costosos, pero a partir de estas síntesis que son, digamos, estas síntesis químicas por métodos químicos, la idea es después desarrollar un sistema, por ejemplo, un super ultrasónico para poder hacer estos depósitos delgadas, partículas. Yo creo que sí podrían bajar a comparación de los métodos físicos. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para Mario. Igual les recuerdo, pueden escribirlo en el chat o preguntarle directamente a Mario, ¿vale? Bueno, si ese no es el caso, pues le agradecemos nuevamente a Mario por la presentación y nos veríamos la siguiente semana para el siguiente seminario. Gracias, bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.